toca a la iglesia, amén, en estos tiempos tan difíciles. Vamos a leer en Génesis, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 9, amén, Génesis 9, 28, hasta el capítulo 10. Y leemos la palabra de Dios, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, porque por tu misericordia hemos llegado hasta aquí, Dios mío. Gracias por la salvación de nuestra alma, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, y gracias porque estamos aquí con un corazón, Dios mío, abierto, receptivo, expectante a desentrañar, a desenterrar esos tesoros escondidos en tu palabra. Ayúdanos a ser sabios según tu espíritu, Dios mío, para que este alimento que tomemos sirva, Dios mío, en beneficio para nuestro crecimiento espiritual, para llegar a la estatura de ese varón perfecto. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Concluimos, ¿verdad?, la semana anterior, el diluvio, Noé, ¿verdad?, hasta el capítulo 9, lo resumimos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, vamos a ver algo de este capítulo 10, si da tiempo, espero que también la Torre de Babel, capítulo 11, y vemos cómo otra vez, ¿verdad?, en tan pocos capítulos, otro capítulo de genealogía. Mucha gente se la salta, ¿verdad?, son nombres tan raros, tan distintos, pero aquí digamos que está la historia resumida, o como vimos en Génesis 5, hay hasta mensaje encriptado, amén, por el nombre de las personas. Así que en este capítulo nos habla de la repoblación de la tierra. Salió Noé, su hijo, y dice que después del diluvio le nacieron hijos a los hijos de Noé, a Sem, Cam y Jafet, amén. Luego veremos más adelante, ¿verdad?, el capítulo 10 ya lo cierra, escogiendo a la descendencia de Sem, porque de ahí ya vendría, ¿verdad? Así que vemos que primero siempre habla en general, pero luego como vemos como la tierra se iba corrompiendo de nuevo, se iban apartando, vemos como ya el Señor se coge una de la descendencia, una de la genealogía y un hombre, amén, en este caso Abraham, que ya viene por Sem, amén. Pero también vemos cómo la descendencia de Cam y de Jafet hablan de ya las distintas naciones que surgieron, amén. Por ejemplo, nosotros podemos decir que venimos, por ejemplo, de Jafet, porque de Jafet encontramos el origen étnico de 70 naciones y se detalla 14 naciones indoeuropeas, amén. Se dice que de Jafet fue lo que es Europa, ahora veremos un poco de parte mitad de Asia. De Cam vemos cómo fue, ¿verdad?, el Oriente, África, y también de Sem ya viene la rama, ¿verdad?, del pueblo escogido, amén. Así que vamos a ver esas naciones, lo podemos leer del versículo 2 al versículo 5, aquí habla de los hijos de Jafet, y habla de esas naciones, ¿verdad?, que son después los que han surgido, ahora se lo diré. Vamos a leerlo del 1 al 5, del 2 al 5, perdón, de Génesis 10. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madal, Javán, Tubal, Aser y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Torgaba. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsi, Quintín y Dodomín. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a la familia en sus naciones. Así que vemos que de Gomer surgen después los alemanes, y de ahí se derivarán los anglosajones, escandinavos y otros pueblos noreuropeos de ese Gomer. De Magog los siberianos, de Madai los medos, de Javán los indios de la India, de Tubal los rusos, de Mesec los armenios, de Tira los griegos. Amén. Así que toda esa descendencia sale de Jafet. Amén. Y vemos cómo de los hijos de Jafet y de su nieto Togarma sobresalen en la profecía de la batalla final de los tiempos de Ezequiel. Está en Ezequiel 38 y 39.
los va nombrando uno por uno, hablando de ese final de los tiempos. Amén. Muy bien. Vemos, ¿verdad? Sigue leyendo luego los hijos de Cam. Da el origen de 39 naciones del Medio Oriente, Oriente Lejano y del norte de África. Amén. Vamos a leerlo hasta el 10, del 6 al 10. Los hijos de Cam, Cud, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cud, Seba, Ávila, Satá, Rahama, Sabateca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y el 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Acá, Calne, en la tierra de Sinar. Así que vemos que podemos decir solo hay nombres, pero siempre que en la genealogía se extiende un poquito más en uno, es que aquí quiere decir algo más. Por eso nos vamos a detener en este descendiente de Cam, que cerramos la semana anterior, cómo Cam tuvo una maldición de parte de su padre por lo que hizo, ¿verdad? Así que vemos cómo ahora su descendencia, ¿verdad?, dejó esa puerta abierta, ¿verdad?, con esa maldición. Y mira lo que engendró Cam, engendró a Cus y engendró a Nimrod, ¿verdad? Nimrod en hebreo rebelde. Y ya podemos adelantar que es un tipo del anticristo. Vamos a aclararlo un poquito, vamos a hablar un poquito de Nimrod, porque al igual que en la genealogía, por ejemplo, de Génesis 5, hay un par de versículos que describen a Enoc, ¿verdad?, que describen a Noé. Vemos como este hombre, ¿verdad?, fue el fundador del sistema religioso babilonio, cuna del ocultismo y del esoterismo. Amén. Así que, hermanos, vemos como de esa maldición, ¿verdad?, a esa descendencia, aquí se levanta un hombre que literalmente lo que hace es, de manera declarada, ir en contra de lo que son las leyes de Dios. Amén. Y eso fue lo que sembró en su tiempo. Así que vemos que fue uno de los primeros reyes de la tierra, porque dice que fundó un reino, ¿verdad?, que llegó a ser primer poderoso en la tierra. Amén. Podemos ver que él fue un intrépido cazador. Cuando dice aquí, delante de Jehová, eso es un sentido negativo, quiere decir contra Jehová. Amén. No es que estaba delante de Jehová bien, es en contra de Jehová, es decir, fue un tirano. Amén. Y es por eso que contextualizando vemos como Nimrod, ¿verdad?, fue contemporáneo de Noé, de Sem, de Cam, de Jafet y hasta de Abraham. Amén. Así que vemos como Nimrod convivió. Por lo tanto, él sabía de primera mano esa experiencia que Noé había tenido, cómo Dios lo había llamado, le había contado por qué fue la tierra exterminada, por la maldad que había. Es decir, eso lo había heredado. Amén. Por eso vemos qué le pasó a este hombre para él querer ser, ¿verdad?, como un rey, afrentar, ¿verdad?, y ir en contra de los mandatos de Dios. Amén. A veces me gusta decir con quién era contemporáneo, porque a veces los vemos muy aislados, ¿verdad? Creemos que Abraham está por allí, que ¿verdad? Pero a lo largo también de las generaciones que vimos, desde Adán hasta Noé, vimos como muchos de ellos convivieron, tendrían noticias, se hablarían, a lo mejor no vivían juntos, pero sí que por eso se iba transmitiendo, ¿verdad?, las enseñanzas de uno a otro. Por eso una base tenían. Pero ¿qué pasaba? Como vimos en Génesis 6, que la tierra cada día se corrompía más, cada día iban más en contra de Dios. Amén. Porque siempre el enemigo ha tenido un plan, ir en contra de Dios y de todo lo que él diga. Amén. Así que vemos que poco se le menciona a este Nimrod, aquí en Génesis 10, también en Primera de Crónicas 1:10 y en Miqueas 5:6, para hablar que a Siria se le llama también la tierra de Nimrod.
Amén, porque aquí vemos varias de las ciudades que se nombran, las fundó él. Así que era decir Asiria, era decir la tierra de Nimrod. Y hasta, ¿verdad?, ciudades actuales de ese lejano oriente, ¿verdad?, vemos como eran otros nombres y se les pone Nimrod, ¿verdad?, en su idioma. Amén. También lo mencionan, fuera del texto bíblico, Nimrod es mencionado en el libro de Jaser, ¿verdad? El libro de Jaser también se nombra en Josué, cuando hizo el milagro de detente. No está escrito esto en el libro de Jaser, así que era un libro histórico, ¿verdad?, que era parte del bagaje, ¿verdad?, de esa época. Quedó registrado, porque Nimrod no solo lo vemos en los relatos bíblicos, también de otras culturas se habla de Nimrod, porque vemos cómo fue un rey poderoso, llegó a ser poderoso. Amén. También lo nombra Pablo Josefo, el historiador judío, también está en el Talmud, en lo escrito egipcio, asirio y babilonio. Y mira esto, los masones lo incorporaron a su historia. Así que dice que uno de los fundadores más antiguos de la masonería, o fíjate tú si a lo mejor no ahí comenzó, fue Nimrod. Y me lo creo porque efectivamente, ¿qué quiere decir? Como ahora veremos, ¿qué es lo que hizo Nimrod, verdad? Ir en contra de todo lo establecido por Dios. ¿Y quién es lo que hace eso? ¿Quién es, hermano? Sino el mismo enemigo. Amén. Dios el rey en su trono. ¿Por qué el enemigo se rebeló? Porque quería ser igual a Dios. Y todo lo que sea para que él tenga un reino y tenga poder, él lo va a hacer. Cualquier artimaña que usted se imagine. Amén. Y por eso lo vemos, que después de ese diluvio, después, hermano, de que salieron otra vez, vemos como otra vez vuelve el enemigo. Ha dicho, ahí mataron a todos los que eran mis sirvientes, ahí mataron a todos los que yo los dominaba, pero ahora vamos otra vez a empezar. Amén. Por eso, hermano, tenemos que estar alerta y, ¿verdad?, sabiendo, como dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, sobre la acechanza, sobre la estrategia de Satanás, estar avisado. Amén. Porque el enemigo no desiste. Amén. Así que imaginaos. Y vemos, ¿verdad?, en estos versículos todos los pueblos, ¿verdad?, que fundó la ciudad, y podemos ver que tenía un gran reino. Se dice que los sumerios fueron sus descendientes. La civilización sumeria es la más antigua. Se distinguió por surgir repentinamente con sistemas avanzados de leyes, organización, obras urbanas, con lenguaje escrito y conocimientos variados. En murales se aprecian reyes gigantes. Aquí vuelve otra vez los gigantes, oye. Entre otras cosas, esa civilización desarrolló el sistema sexagesimal, por el cual ahora tenemos 60 segundos en un minuto, 60 minutos en la hora y la división del círculo en 360 grados. Así que vemos que de ahí, hermanos, porque qué conocimientos tendría para poder construir, ¿verdad? Porque si ahora vemos que él fue el fundador de la Torre de Babel, que no tendría, ¿verdad?, qué inteligencia no tendría, no solo sobre materiales, sobre herramientas, sino, hermanos, sobre el terreno, la disposición, la organización. O sea, que se habla de que fue una civilización que surgió muy rápido. Amén. Podemos pensar que el enemigo, hermano, cuando quiere usarlo, porque el enemigo, claro que sabe, el enemigo no lo subestime, él es muy inteligente porque él estuvo en la fundación de la ciudad celestial. Él dice, ¿verdad?, que estaba ahí dirigiendo la obra, ¿verdad?, cuando estaba construyéndose esa ciudad celestial, porque vemos que primero se fundó, ¿verdad?, donde dividía Dios, su templo, su trono, y luego vemos que es un reflejo aquí en la tierra. Amén. Así que imaginaos si no sabía de ciencia y de cosas, ¿verdad? Y puede ser que eso, ¿verdad?, lo transmitiera a estos hombres que se querían hacer grandes, se querían hacer poderosos, como vimos en Génesis 6, ¿qué se querían? Estos querían ser hombres de renombre, no querían ya el nombre de Dios, querían su propio nombre, su propia gloria. Y eso es lo que vemos, eso es lo que simboliza Nimrod. Amén. ¿Y quién hay detrás de toda esa idea? Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Él quería ser como Dios, y cuando tentó a Eva, ¿cómo la tentó? Seréis como dioses. Eso es siempre, esa es la manera de tentar. Amén. Tú puedes llegar a ser más. Tú vete de aquí, tú puedes llegar a ser más. Es el modo
operandi. Amén. Así que dicen, ¿verdad? Su nombre significa valiente, poderoso y rebelión. Hoy a Siria se le llama la tierra de Nimrod. Su nombre ronda las ruinas de la región. En el sitio de la antigua Cala, en Asiria, ahora se llama Nimrud, ¿verdad? Y en la ancestral Borsippa, en Babilonia, hoy es llamada como Pis Nimrud. Todavía no tiene explicación cómo, siendo cusita, descendiente de Cus, de Cam, pudo tener tanta influencia y poder en el valle de la Mesopotamia, el hogar de los semitas, de donde viene Sem, Eber, Abraham y la descendencia ya del pueblo de Israel cuando surgen las 12 tribus. Amén. Entonces yo me pregunto, muchos dicen, es que como esto fue escrito después, ya la tierra, digamos, estaba repartida, porque claro, esto se escribió después, por eso ya están datados los nombres, esto lo escribió Moisés siglos después. Pero hermano, me llama la atención cómo aquí vemos otra vez al enemigo queriendo quitar el territorio que era por herencia para esa familia. Amén. Así que ya no es solamente ahora la guerra entre palestinos e israelitas, ¿verdad? Entre árabes y, ¿verdad? Porque no llegaron a conquistar la tierra, es que ya venía de antaño. Amén. Por eso ve, esto aunque sea un resumen, pero lo que quiero sacar muy en claro es la artimaña de Satanás después de volver del diluvio, cuando Dios dijo, ya no puedo más con la maldad, voy a exterminarlo, vamos a comenzar de nuevo. Vemos como otra vez el enemigo cogió estrategia y otra vez empezó a engañar a la humanidad. Amén. Así que, ¿qué se dice de él? Al inicio se dice que Nimrod construyó altares donde llevaba ofrenda a Dios de lo que él cazaba, y Dios lo prosperó. Los pueblos, oyendo de su fama, se postraron ante él trayéndole regalos. Por ello se alejó de Dios. Fue el más malvado de todos los hombres. Hizo dioses de madera y de piedra, enseñó idolatría y maldades, y gobernaba su reino desde Babel, provocando a los hombres a transgredir las leyes de Dios. ¿Puede ser este el origen? La Biblia no lo relata. Puede ser. Yo me imagino, ¿verdad? Si me baso en la misma historia de Satanás, ¿verdad? De Lucifer, él estaba ahí. Pero ¿en qué punto se rebeló contra su creador? ¿En qué punto, verdad? Él se miró y dijo, yo quiero ser como Dios. Amén. Puede ser que eso mismo le haya introducido en el corazón de Nimrod. Amén. Porque nos estamos basando en que Nimrod, hermano, fue otra estrategia de Satanás para sembrar otra vez, hermano, esa gran idea que tiene de ser, ¿qué? El rey de esta tierra. Entonces, por eso, él quiere levantarse dentro de los poderosos. ¿Para qué? Para tener el poder y gobernar. Pero vemos como esta tierra se la dio a los seres humanos, ¿verdad? Se lo dio a nosotros. Lo que pasa es que lo robó a través de la mentira. Y por eso tiene que venir Jesucristo. Será el que con poderes legales retome otra vez. Y por eso implantará su reinado. Amén. Amén. Pero ¿cuál es la artimaña, el plan maléfico de Satanás? Quedarse, ser el rey de un mundo, ser el rey. Amén. Y aquí, como estamos nosotros, ¿verdad? Porque fuera de aquí él ya es el rey de los ángeles caídos, ¿verdad? Pero él quiere ser el rey, quiere autoproclamarse, que eso lo veremos al final de los tiempos, que ya queda poco, cuando se declare el anticristo, que ahora también lo tocaremos, porque todo esto conecta con Nimrod. Amén. Así que, hermanos, según las creencias paganas, Nimrod murió joven, dejando viuda a su reina Semíramis. Al morir, su espíritu voló al sol, el cual tomó posesión de él y llegó a ser inmortal, y de esa forma llegó a ser el Señor del cielo, el Dios Sol. Semíramis, se dice, quedó embarazada siendo virgen por el espíritu de Nimrod, que bajó y entró a su matriz a través de un rayo de sol. Esa es la creencia. Pero yo me pregunto, ¿de dónde se cogió eso? Y por eso sale ¿Entiende, hermano? María Conejillo. ¿Ve usted la idea? Vamos ya atando cabo. Así que nace el niño Dios, llamado Tamuz, cuyo nacimiento ocurrió el 25 de diciembre. Semíramis muere y su espíritu vuela a la luna, llegando a ser la diosa luna y la reina del cielo. ¿Le suena ese título? Vamos brevemente a Jeremías 7:18. Y no he buscado el pasaje, pero usted sabe ese pasaje cuando está Pablo predicando en Éfeso.
Y entonces decía, no construyáis cosas, templetillos. Entonces, ¿qué dijeron? Por 2 horas clamaban, ¡viva la reina del cielo, viva! En Jeremías, Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero hoy que vivimos en un país con esa tradición, ¿a quién se le llama la reina del cielo? María. Pero mira de dónde viene ese origen. Amén. No se olvide, Nimrod, tipo del anticristo. Es que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, luego en los siglos posteriores, cogieron toda esa... Lo vimos, el padre de este emperador, que ya, digamos, legalizó el cristianismo, lo cogió del dios Saturno, el dios Sol, pero el dios Sol viene de este Nimrod. Claro. ¿Ven? Era como que dejaban que entraran en la iglesia, le dejaban esas costumbres, esas culturas. Cada esas uno con tatuas, su ese para que todos estemos. para que nadie se sienta ofendido y no se vayan de la iglesia, yo te dejo a ti que mismo. Y esas imágenes eran esas. Luego lo cambiaron diciendo, bueno, pues María con Jesús y Eso es. y lo cambiaron, pero son imágenes de Semiramis con Talmud. Así es. Así que viene de aquí. Es que vimos un plan, el Señor por eso mandó ese diluvio, porque yo digo, habría maldad a lo largo después de los siglos, pero hermano, y ahora vemos como el enemigo de nuevo. Vamos a leer Jeremías 7:18, donde es nombrada esa reina del cielo. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obra más bien ellos mismos su propia confusión? Ese es Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres tienden el fuego y las mujeres amasan la masa, para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Aquí vemos como el mismo pueblo de Israel se estaba yendo tras los dioses ajenos, que no era más que este. Y de ahí viene ese origen, de esa religión establecida. O sea, había unas leyes, había solo un Dios. ¿Amén? Pero ¿qué hace el enemigo? Crear otra religión, otros reyes, le cambia el nombre, ¿verdad? Pero detrás de todo eso lo que está es Satanás. Cuando su hijo Tamuz murió, según la tradición pagana, su espíritu voló a la estrella del este, Venus, y en primavera se puede observar a toda la familia unida. Amén. Así que esa es la leyenda. Y de ahí viene, ¿verdad? Le pongo aquí, ¿verdad? La mujer con el niño. Esta no suena más. Tenemos una, por desgracia, aquí en el Paso Marítimo, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, cómo desde la antigüedad se ve a esa diosa luna, al dios sol, al hijo, hermano, y esa trilogía del mal, cuando estudiamos Apocalipsis la vimos, esa trinidad diabólica, ¿verdad?, donde Tamuz es el hijo, Nimrod el padre y Semiramis el Espíritu Santo. Hermano, así que vemos la idea. ¿Por qué? Porque como Satanás sabe cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él lo ha querido copiar. Amén. Y eso está impermeado, eso está impregnado todas las culturas y todas las religiones. Amén. Así que en todas las religiones se exalta la maternidad. Esa madre con ese hijo, ¿verdad? Aquí, no sé si lo puedan ver, pero mira, Babilonia, Siria, India, Colombia, Egipto. Amén. ¿Verdad? Usted lo puede buscar. Así que vemos, hermanos, cómo hay también trilogía, esa tríada, ¿verdad? En Asiria, hermanos, las tríadas egipcias, a lo largo, hermanos, de toda la historia y toda la cultura, porque no llega a ser ¿qué? No llega a ser más que esa influencia, ¿verdad? Hay un libro, sí. Disculpe, hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que te habla sobre todo esas culturas y esas fiestas paganas que se metieron en la iglesia y donde surgió la iglesia católica. Por eso la Gran Babilonia, donde empezó como cristiano. Pues esa Babilonia de Babel viene de aquí, amén. Y esta, tuve la ocasión, por no decir, de verla el sábado pasado cuando fui a ver a un tío fallecido. Tiene una capilla con esa ahí. Y yo por eso le dije al pastor, digo, ¿puedes creer que mañana voy a hablar de eso? Que ya la semana pasada no me dio tiempo. Pero esa es la que tiene una capilla con eso. Eso daba repelú. Y con un altar, miren, con un altar. ¿La Virgen de los Dolores? No, esa es una suya que se ha inventado y la ha puesto en su capilla en su casa. Que en su casa tiene una capilla. Esa es la Rocío. Y ahí al lado estaba el féretro. Y yo digo, madre mía, pues eso es lo que vi. Y yo por eso hablaba y yo pensaba y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Pero que eso representa a María y a Jesús
pero vemos como no, hermano, no. ¿Qué representa? Por eso, ¿verdad? Cuando se dice Nimrod, llegó a ser, ¿verdad? Llegó a ser, o sea que de alguna manera él se hizo poderoso. Y como lo hizo de manera consciente, puede ser que de alguna manera hiciera un trato con Satanás para él llegar a ser poderoso, se vendió a esa idea. ¿Entiendes? No es solamente que había maldad en él, es que realmente esta idea venía del infierno. Amén. Y al ver esa muñequita con ese hijo, hermano, ¿sabes lo que yo pensando, verdad? Yo imaginándome a lo largo de todos los siglos, de toda la cultura, ¿no será eso una propaganda del mismo Satanás diciendo su plan? ¿Sabe cuál es su plan? Su plan es encarnarse. Amén. Génesis 3:15, esa es la clave de todo. La simiente de la mujer derribará tu simiente. Así que dice, espera, tiene que venir un hijo de la mujer que me aplastará la cabeza. Por eso siempre ha querido corromper la simiente. ¿Entiende? Amén. Y si nos centramos en el pueblo de Israel, por eso siempre se dice que había tantas mujeres estériles, pero corromper, ya también hemos visto ese tema, ¿verdad? Que va más profundo. Pero es que dice, yo también tendré una descendencia. ¿No será el anticristo ese hijo de Satanás imitando lo que el Padre hizo? Fue cubierta, ¿verdad? María por el Espíritu Santo, injertó esa célula, ¿verdad? En la matriz y vino el Hijo de Dios. ¿No querrá hacer Satanás e imitar lo mismo? Y aunque eso parezca, y eso como lo hizo, hermanos, sabemos que lo que hace es imitar. Y hoy en día, en los tiempos que estamos, con la transhumanización, lea un poco sobre el tema, ¿verdad? La inteligencia artificial y toda la manipulación genética, el anticristo será eso, hermano. Amén. Así que vemos, hermano, que desde el principio nos está diciendo cuál es su plan. Amén. Amén. Es imitarlo, porque sabe que hace 2000 años el Hijo de Dios nació y ya le aplastó la cabeza, pero mientras, ¿qué quiere? Seguir engañando. Amén. Y antes de que venga lo que tenga que pasar, él quiere tener esos poderes. Por eso el anticristo, todos estamos de acuerdo en que será un hombre. Es interpretado como un hombre, pero será un hombre donde los gobiernos le darán ¿el qué? El poder. Y es por eso que dirá, ahora yo voy a ser, y por eso 3 años y medio, será súper simpático, será carismático, todos los tendrá enamorados, de todas las religiones, amén, de todos los países dirán, efectivamente, tú eres el que nos tienes que gobernar. Y después de 3 años y medio se quitará la careta y dirá, mira a quién le habéis dado el poder. Pero él se cree que se va a quedar con el poder de la tierra toda la vida. No, porque ahí vendrá el deseado de todas las naciones. Por eso el pueblo de Israel tendrá que quedarse aquí y clamar. Amén. Y clamar, ven, ven, reconocemos, como dice Zacarías, reconocemos que el que vino hace 2000 años y lo crucificamos, ese era el Hijo de Dios. Cuando reconozcan a Jesús como el Mesías, ahí vendrá el Señor y todos sus santos. Amén. Y le quitará ese poder robado. Amén. A través de engaño. Porque vemos cómo hará cosas, ¿verdad? Será herido de muerte y resucitará. Amén. Así que vemos, hermano, que desde el principio el Señor no ha dicho el fin. Lo vimos en Isaías. Desde el principio. ¿Qué he querido reparar con esto, hermano? Y con Nimrod, tipo del anticristo. La artimaña del enemigo, hermano. La artimaña del enemigo para la humanidad. Por eso el enemigo se mete ¿dónde? En la ciencia. Se mete, hermano, en cuántos científicos sin escrúpulos, ¿verdad? No están siguiendo, ¿verdad? Esas cosas para hacer lo que se viene, ¿verdad? Hermano, entre los poderosos, entre los hermanos, los políticos. Por eso él dice, llegó a ser poderoso, Giborín, ¿verdad? Poderoso, esa era la palabra, Giborín, llegó a ser poderoso. ¿Cómo llegó a ser? Amén. ¿Qué medio utilizó? Yo creo que es la influencia del mismo Satanás. Por eso Nimrod es un tipo del anticristo, fundó una religión, fundó un reino. ¿Quién es esa idea? ¿De quién tenía esa idea primera? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y vemos cómo ese Nimrod se levantará cuando sea el anticristo, hermano.
Por eso, ¿cómo tenemos que estar alerta, hermano? Alerta, que de verdad no es una frase hecha, que los tiempos son peligrosos y estamos a las puertas de que Cristo venga para que todo se desarrolle. Por eso, hermano, cada día más sujetos del Señor. Amén. Amén. Por eso no quería dejar pasar, ¿verdad?, este mensaje que nos ha dado a través, ¿verdad?, de esa religión, a través de esa muñeca, ese mensaje. Yo un día me voy a encarnar, voy a ser un hombre, ¿verdad? Pero ¿con qué? Con ese poder satánico, donde me quedaré con el reinado de la tierra y Él estará satisfecho y Él dirá, ya lo he logrado, soy el rey de esta tierra. Pero hermano, ahí el pueblo de Israel clamará y vendrá el rey de ese deseado, el rey de todas las naciones. Amén. Así que hermano, qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya podemos ir, ¿verdad?, para concluir un poco el 10, antes del 11, vemos cómo sigue hablando del 21 al 27 de los descendientes de Sem. Aquí será origen de 28 naciones, ¿verdad? Así que la genealogía nos lleva de Noé a Sem, a Abraham, a David y a Jesús. ¿Sí? Quería poner un tema, añadir un tema sobre Nimrod, porque mucha gente han escrito, muchos escritores han dicho 1000 cosas sobre Nimrod, pero también hay una historia en Etiopía que dice que Haile Selassie, el último rey de Etiopía, que es descendencia de Nimrod. ¿Y qué pasa? Cuando Haile Selassie estaba gobernando en Etiopía, no había cristianismo. No dejaban que la gente se congregara, lo mataban. Más bien dejaban lo que son los árabes, porque árabes han intentado invadir Etiopía. Incluso los europeos han intentado invadir Etiopía. Ninguno han podido. Pero cuando los cristianismos vinieron, por fin, subieron la libela, la iglesia de Etiopía, lo hicieron debajo de la tierra, bajo de orden de Haile Selassie. Y al final, Haile Selassie, cuando se fue en Cuba, dice que trajeron, empieza a llover, que pasó como normalmente es tropical, suelen tener lluvias tropicales, pero no ha habido lluvia durante varios meses, de lo cual cuando llegó él y se proclama, empieza a llover, y la gente proclamaba que el rey del cielo, que se ha traído no sé qué. Al final, no pasaron 2 o 3 años, lo asesinaron cuando el gobierno de Etiopía, lo asesinaron en 1974, me parece, que lo asesinaron. Y además Haile Selassie es un hombre que se inventó como rey de reyes, lo que significa en la lengua etiopía, que es, ¿cómo se llama la lengua de tu madre? Amariña, la amariña. Él nació como Ras Tafari Makoné. Es su nombre verdadero, y luego se compuso rey de reyes. O sea que, si lo mira la historia, tú veas que porque Cush es Etiopía, que todo el mundo lo sabemos, que Cush es Etiopía. ¿Y quién es el hijo de Cush? Pues es este hombre. Entonces, si veas su genealogía de atrás hasta hoy, la reina Saba, la reina Tafari, la reina todo, se llegó hasta el último rey, que es Haile Selassie, que al final lo tuvieron que matar. Y cuando murió, ahora ya entró el cristianismo en Etiopía, la gente se puede congregar, pues esa es testimonio del enemigo. Así es, así es. Así, a través de esa influencia, hermanos, de religiones, de ideas, porque hay países que ya no son las religiones, se creen que son las ideas. Pero hermanos, sabemos que todo es artimaña del enemigo para él ser el rey de, amén, y sobre todo desenfocarte, desviarte de Dios, amén, que es lo que ahora veremos con la Torre de Babel. Así que vemos que de Sem, ¿verdad?, de ahí viene el término semita. Los semitas, ¿quiénes son? Los ancestros, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Luego de Eber vienen los hebreos, amén. Luego se llamaron los judíos, porque como ya quedó la tribu de Judá, vienen los judíos, pero vienen de los semitas de Sem, uno de sus descendientes, Eber, amén. Aquí también hay un nombre, ¿verdad? Usted lo puede ver porque es importante, y a Eber
en el 25 nacieron 2 hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, el nombre de su hermano Joctán. Así que Er tuvo 2 hijos, y cuando dice que fue repartida la tierra, quiere decir que en esta época fue que ocurrió lo de la Torre de Babel. Amén. Porque ahí fue dispersado. Y también se nombra Jobab. Uno de los descendientes por la línea de Sem es Jobab. Jobab se lee también como Job. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Amén. Así que se supone, probablemente se dice que este Jobab, descendiente de Sem, sea el Job del Antiguo Testamento. Amén. Porque Job fue el primer libro que se escribió. Amén. Así que puede ser ese, es interesante. Para que usted vea la genealogía, Noé y Abraham convivieron juntos por 58 años. Así que, hermano, Abraham, cuando Dios se le revela es porque ya también tenía esa historia heredada de una persona de primera mano. Noé, cómo había tenido un encuentro con Dios, cómo Dios le llamó, cómo soportó la maldad del pueblo, ¿verdad? Cómo hizo el arca, cómo fue vivir en el diluvio, hermano. Amén. Y vemos como Sem, su hijo Sem, e Isaac fueron contemporáneos por 137 años. Amén. Así que a veces nosotros saltamos de capítulo a capítulo y lo vemos un poco aislado, pero vemos cómo fueron contemporáneos. Por eso la historia iba heredada de uno a otro. Amén. Amén. Vamos a empezar el capítulo 11. Vamos a la Torre de Babel. Así que, hermanos, tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y empezaron a poblarse la tierra. Pero llega, vamos al 11, del 1 al 3, que alguien lo lea. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Siná, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Así que, imaginaos, ¿verdad? Encontraron una planicie, un valle. Quiere decir que como el arca quedó en un monte, ¿verdad? Siempre el Señor habla de la altura. Abraham que le dijo, mira más arriba, ¿verdad? Siempre la llanura. Así que cuando vieron, dijeron, uy, esto es terreno bueno para nosotros. Y dijeron, vamos a construir. Aquí ya vemos, ¿verdad?, el avance, o sea, tecnológico, científico, logístico, ¿verdad?, para construir ciudades, ¿verdad? Por eso, a veces estas cosas desafían a la arqueología moderna, ¿verdad? Y dicen, no eran tan, nosotros somos más inteligentes, nosotros a lo mejor lo que tenemos es esa experiencia heredada de uno a otro, pero inteligencia había, amén. Ya tú, hacer ladrillos de barro y cogerlo. Y vemos como seguro que tendrían maquinaria, pero si usted lee, ¿verdad?, muchos de los descubrimientos y cosas, hermano, muchos son destruidos o están dentro, ¿verdad?, escondidos en los fondos de un museo, ¿verdad? Y eso es así. Que vemos yo he leído a veces libros como de misterio, de lo que hay debajo de un museo, debajo de las catedrales, y es que en verdad no se quiere que se sepa, y eso es así. Lo lees en una revista, en una novela de ficción, y te crees que es, pero eso es la pura realidad. Punto. Por eso a veces desafían, ¿por qué? Porque también el enemigo se mete por ahí para tener una teoría de la evolución, para tener una verdad, una manera de decir el mundo fue así, así, así. ¿Entiendes? Así que no es que estamos diciendo descubrimientos, no, si a mí me gusta que investiguen, porque cada vez que investigan y yo voy a la Biblia digo, si es que eso es lo que pasó, pero que muchas de las cosas las esconden. Pero bueno, lo que vemos es que tenía la capacidad logística para construir ciudades y una gran torre. Era malo a lo mejor construir una torre, pero vemos cuál era la intención. Vamos a leerlo en el 5, en el 4. ¿Cuál era la intención de la torre? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, para ser ellos reconocidos. Y en Génesis 6, y fueron hombres de renombre, querían un nombre. Y si fuéramos esparcidos sobre la faz. Llega, ¿dónde está? El 9, Génesis 9. 1. Bendijo Dios a Noé y a su hijo y les dijo, cuando salen del arca, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. De nuevo lo que Génesis 1:26, llenad la tierra, expandiros, multiplicaos.
Había cosas que habían cambiado, como dijimos, ya la dieta les dejó que ya pudieran comer animales, pero la sangre no, ¿verdad? Hubo cosas que cambiaron después del diluvio, pero vemos como había uno de los principios del pacto edénico: fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Y ellos que querían quedarse todo en un punto, no querían seguir avanzando, no querían seguir, ¿entienden? Así que ¿qué iban? En rebelión opuesta y declarada a Dios, iban en desobediencia, ¿amén? Esa era la intención de la torre, y por eso vemos cómo, ¿verdad?, el Señor les dijo, pues esto no puede ser. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la reacción? Vamos a ver, ¿verdad?, el 5 y el 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a obrar, y nada le hará resistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así que vio Dios que lo que estaba unido para rebelarse contra él, contra uno de los principios que le había dado al hombre. Amén. Y dijo, vamos a confundirlo. Y de hecho, no hay ningún otro documento que hable sobre el origen de las lenguas. Tengo un libro, ¿verdad?, como he estudiado filología hispánica, de gente pues que no es que sea cristiano, son eruditos, estudiosos. El único documento que tenemos del origen de las lenguas es la Torre de Babel. No hay otro documento. Amén. Fue ahí, confundió las lenguas, creó, ¿verdad? Antes decíamos, había una sola lengua, unas mismas palabras, pero a partir de ese momento Dios los confundió y cada uno comenzó a hablar un idioma diferente. El resultado es que no se entendían. ¿Puede uno convivir o incluso trabajar sin que te entienda? Pues es muy difícil, ¿verdad? Así que para frenar esos planes, ¿verdad?, tuvo que confundirlos, confusión. Eso es lo que significa Babel. Amén. El resultado fue que cada uno tomó su camino y así comenzaron a dispersarse. De esta forma Dios hizo que se cumpliera su voluntad. Amén. Así que, ¿qué es lo que Dios había establecido? Multiplicaos, llenar la tierra, y os tenéis que ensanchar. ¿Por qué? Porque ya mi familia, yo ya era un clan muy grande y yo necesito más tierra para mi ganado, para mis cosas, ¿verdad? Pero todos se habían quedado con una idea de ser un nombre, de hacer cosas famosas de renombre para ellos. Amén. Que desafiaran a Dios, el nombre de Dios. Incluso algunos dicen por eso, Dios hizo separar la tierra, para que los que se quedan ahí, que se emigraran, que se quedan más fuera, y porque si no separaran la tierra, todos se quedan en el mismo sitio, en el mismo lugar, sí, dando vueltas. Por eso Dios tuvo que separar la tierra, para que se quedan más lejos todavía. Pues sí. Así que hay una versión moderna de Babel, ¿usted lo sabía? ¿Sabía que existe un edificio construido en base a esta idea? Es el edificio del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, entre Francia y Alemania. Amén. Le voy a decir como Peter Bruegel. ¿Saben quién fue ese hombre? Un pintor de 1563. Él inmortalizó en este cuadro la Torre de Babel. Él se imaginó cómo pudo ser. 1563, está en un museo de Viena. Pues cuando estaban construyendo el Parlamento Europeo, mire cómo lo construyeron, como una torre que aún no se ha acabado, basado en ese cuadro de la Torre de Babel. Y el panfleto de al lado, ¿verdad? Cuando lo estaban inaugurando, mandaron esos panfletos, ¿verdad? ¿Y sabe cuál era el lema? Dijeron, el lema de la campaña, Europa, muchas lenguas, una voz. Ante este, ¿verdad?, mensaje noble, llamando a la unidad, el respeto y la tolerancia, pero ¿por qué relacionarlo con la Torre de Babel, el cual es un símbolo de rebelión en contra de Dios y exaltación del hombre? Amén. Así que ese era el mensaje subyacente que ha caracterizado el pensamiento europeo en la era moderna. Por eso vemos como de dónde resurgirá, dice, ¿de dónde saldrá el anticristo, por ejemplo, hermano? ¿Ve? En Así Europa que, donde se conoce imaginaos. menos Dios también, ¿eh? Donde hay menos conocimiento de Dios. No, pero en Europa. fue cristianizado y bastante, pero otra vez lo perdimos. Antes,
Pero ya Pero por eso vemos como todas esas corrientes de pensamiento, cultura, ¿verdad? ¿Qué es? Frenar la obra de Dios en la tierra. Amén. Toda religión, el comunismo, ¿qué fue? Frenar la iglesia, hermano. El comunismo lo que era en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ahora parece que los atentados están un poquito. ¿Qué es el islamismo? Contra la iglesia. ¿Entiendes? Y así a lo largo de la historia. Amén. Así que, hermano, el espíritu de Babel sigue vivo y ha vuelto a surgir una y otra vez en la historia. Así será hasta el final, cuando caiga el reino del hombre, que es Babilonia, para darle paso al reino de Dios, donde instaurará su reinado. Amén. En Jerusalén. Amén. Vamos a leerlo en Apocalipsis 14, del 6 al 8. Amén. Apocalipsis 14, del 6 al 8. Víbora por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Así que eso pasará, caerá ese imperio que vino formado desde este Nimrod. Por eso venimos como tipo del anticristo que ha querido formar su reino, que ha querido hacerse un nombre, que ha querido instaurar una religión que le adoremos a él, y eso a lo largo de toda la historia. Esa ha sido la estrategia. Amén. Y la estrategia final será apoderarse, ¿verdad?, de toda la humanidad, cuando todos los reinos vayan a él y le digan: efectivamente, este es el hombre que nos va a solucionar los problemas. Amén. Así que, hermano, el propósito original de Dios, ¿verdad?, es que no entendiéramos, ¿verdad? Esto no solo implica hablar el mismo idioma, sino que de verdad no entendamos. La confusión de lengua vino cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad fuera de la voluntad de Dios. El problema de Babel no radica solo en la diferencia de idioma, sino ya en la variedad de pensamientos, mentalidades, intenciones, motivaciones. Cada uno, ¿verdad?, ya quiso buscar su propia gloria, ¿verdad? Y por eso no nos podemos entender. Cuando cada uno lucha por su propio interés, hay disensión. Cuando tú buscas el bien común, tú aportas unidad. Cuando tú quieres solo que sea lo que tú digas y tu intención y tu motivación eres tú, hay disensión. Porque Dios no está en contra de la diversidad. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo. Cada miembro es diferente y único, pero todos funcionan como en unidad, conectados a la cabeza. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó con Babel? Que ya cada uno quería hacerse su propio nombre, fuera de la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, si queremos que la humanidad alcance unidad, debemos dejar de construir nuestros propios imperios y realizar nuestros propios planes. Debemos conectarnos con el plan divino, con la cabeza, cumpliendo cada uno con el propósito por el cual fuimos creados. Si queremos volver a entendernos entre nosotros, debemos poner a Dios antes que nuestros propios egos. Amén. Así que, hermanos, ¿cuándo será revertida esa confusión? Está escrito en el libro de Sofonías. Vamos a leerlo. Sofonías 3, 8, 9. El profeta Sofonías habla acerca de los últimos días, en específico del día de la ira y del juicio. En esos días se va a revertir la consecuencia del pecado de la torre de Babel. Sofonías 3, 8, 9. Tres, 8, 9. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Qué bonita esa palabra, ¿eh? Aquí se revertirá, ¿verdad?, ese pecado de Babel. La frase pureza de labios literalmente significa aclarar o limpiar la lengua o el idioma.
Algunos comentaristas interpretan esto como el regreso a un solo idioma, pero no solo eso, sino que nos comprenderemos. ¿Por qué? Porque todos invocarán el nombre de Dios en lugar de buscar su propio nombre, buscar su propia gloria. Amén. Así que todos nos uniremos, ¿verdad?, para el bien, por el plan de Dios. Otra vez nos volveremos a unir, y hermanos, y a comprendernos para trabajar todos en un mismo equipo. Y eso ya se cumplió, hermano. El Señor nos dejó una antesala, ¿verdad? Porque aquí está hablando del día del juicio y de la ira, ese día que aún no ha llegado. Pero ya Dios hace 2000 años nos dio esa antesala. ¿En dónde? Que hablaban todos y todos se comprendían. En Pentecostés, hermano. Ahí ya nos dio un adelanto de lo que es. Hablaban en parto, elamita, medo, tal y que cual, pero los comprendíamos. Porque ¿en qué idioma hablaban? En el idioma del Espíritu. Amén. ¿Y por qué de países tan distintos y tan distantes, de culturas tan distintas y tan distantes, usted ve a un hijo de Dios y tú dices, tú eres mi hermano? ¿Qué conexión hay si no nos entendemos en el idioma? Amén. Y eso es solo la antesala. Amén. Eso es para que veamos que volveremos todos a la unidad. Por eso el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Matar, robar y destruir. El enemigo es el primero que ha metido la disensión, hermano. Y por eso te aparta. Tú puedes ser como Dios. Y ya hace que miren mal a Dios y a todo lo demás. Y ya vimos por eso la maldición en la familia, ¿verdad? Ya tú estarás contra tu esposo contra ti, los hijos, habrá problemas. ¿Se acuerdan cuando vimos esa parte de Génesis, verdad? Hermano, ¿por qué? Porque el enemigo solo quiere meter esa división, esa disensión. Y eso fue, ¿verdad?, lo que pasó en esa torre de Babel. La intención que era desobedecer de manera explícita. No dice que literalmente estaba aquí Nimrod, ¿verdad? Pero estuviera o no estuviera presente el germen, la idea ya la había sembrado en los corazones. Amén. Así que vemos, hermano, como por eso vamos a cuidarnos de la disensión, de la división, vamos a hablar todo el idioma del Espíritu, porque esto está por encima de mí, de lo que yo creo y de lo que yo siento y de mi mentalidad. Por eso, hermano, el Evangelio de Cristo no se puede solo contener en una cultura. Amén. El Evangelio de Cristo es para todas las culturas, porque es para la humanidad. Por eso el Espíritu es el que nos revela a Cristo. Y aunque tú no lo comprendas según tu bagaje histórico, según la tradición de tu familia, según tu cultura, educación, el Espíritu es el que te revela. Por eso tenemos que ponernos por encima de nuestra propia cultura y mentalidad e intención. Y para que sea el Espíritu de Dios, para que sea ese plan de Cristo. Y así nos podamos unir todos, sea de donde seamos, hermanos. Seamos de donde seamos, vengamos de donde vengamos. Nos une ese Espíritu. Amén. Y eso es lo que pasará, ¿verdad? Cuando Jesús venga y instaure su reino milenial. ¿Sabe qué? Todas las naciones, pueblos y lenguas vendrán y le adorarán. Amén. Amén. Lo que quiso Satanás, que el Señor lo reprenda, sembrar en el corazón del hombre, que era solo nosotros aparte de ti, ahora vendremos, nos entenderemos, porque proclamaremos el nombre de Dios. Para terminar, hermano, acaba el capítulo 11, aquí hemos visto cómo empezamos siempre, bueno, después del diluvio Noé tuvo Sem, Cam y Jafet. Ahora ya la Biblia se va a centrar más en Sem, porque es de la descendencia donde viene Cristo. Después vemos cómo hay otros pueblos, y sobre todo los pueblos acérrimos enemigos del pueblo de Israel, que vienen casi siempre de ese que fue maldecido Canaán. Dejó la puerta abierta, amén, para rebelarse. ¿Qué quiere decir? Que ahí vemos como la semilla de Satanás siempre ha querido obstaculizar la semilla de la mujer, de donde vendría el Mesías esperado. Amén. Es el plan, eso es lo que subyace en la Biblia y eso es lo que subyace en todas las culturas, en toda la historia, en toda la ciencia, hermano, cómo el enemigo se mete, lo atrapa, ¿para qué? Para desviarnos de Dios y para realizar su plan. Amén. Así que, hermano, luego del incidente de Babel, la Biblia presenta la genealogía de Sem, la cual sirve de introducción a la historia del patriarca Abraham, cuyo destino será restaurar el nombre de Dios en la historia de la civilización. Amén. Así que vemos que cuando se fue, lo primero que Abraham hizo al llegar a Canaán fue subir a Betel, construir un altar
y proclamar el nombre de Dios. Amén. Porque vemos que salía de esas ciudades con esa idea que lo que hacían que era proclamar su propio nombre. Amén. Proclamar sus propias intenciones. Por eso Abraham tuvo que salir de eso. Así que esa idea de Babel, y que eso impregnó todas las demás ciudades, ¿verdad? Esa era donde vivía Abraham y su familia. Por eso vemos como Abraham tuvo que salirse. Es más, en la genealogía de Sem se hace una mención especial a Taré, el padre de Abraham, ¿verdad? Así que vemos cómo Taré, se dice que Taré tuvo, ¿verdad?, Aram. Aram dice que lo mató el rey de Ur. Amén. Así que, ¿qué podemos intuir? Dicen los comentaristas que aquí había una familia que se estaba rebelando en contra de esas normas impuestas, ¿verdad? Por esas ideas que iban en contra de Dios. Hemos dicho que fueron contemporáneos de Noé y de Sem, recibieron esa palabra. Así que vemos como a lo mejor había un temor de Dios. Y cuando no quisieron aceptar esa idea, ¿verdad?, pagana, por ejemplo, en contra de Dios, se dice que a Aram lo mataron. No está específico en la Biblia, se dice, ¿verdad? Por eso el padre, ¿verdad?, Taré, Abraham y Lot, ¿verdad?, que su padre era Aram, salieron, pero no fueron muy lejos, ¿verdad? Entonces, hasta que no murió el padre, ¿verdad?, dice que ya Abraham lo llamó el Señor y le dijo: te voy a mostrar una tierra para ti y tu descendencia. Así que vemos que era una familia que se estuvo guardando. De ahí la importancia, con un documento legal que le hizo firmar a su siervo, ¿verdad?, a su mayordomo de más confianza. Por favor, no dejes que mi hijo se case con una que no sea de mi familia. Ve, hermano, otra vez esa preservación, ¿verdad? Porque sabía cómo se habían vuelto a corromper. Búscala en mi familia. Amén. Porque era una familia que, aunque estaban, ¿verdad?, y siguieron viviendo, pero cómo se habían guardado, cómo tenían un cierto temor de Dios. Amén. Y eso lo podemos conectar con lo que hemos estado hablando de antes del diluvio, hermano, qué importante. Así que hasta aquí, ¿verdad? Esto es solo un resumen, pero me gusta conectar un capítulo con otro porque ya vemos, Nimrod, Noé, esos se murieron y habrán ido por otro lado. No, vemos cómo hay, ¿verdad?, un paso de testigo, ¿verdad? Como las carreras, cuando te pasan el testigo, van de uno a otro y ya hemos conectado y nos quedamos con Abraham. No sé si seguiré con Abraham. Creo que después de 10 meses, casi de 9 meses, estudiando del Génesis del 1 al 11, hermano, donde hay tanto contenido, hermano, ha sido para mí un viaje fascinante. Personalmente he abierto, hermano, algo que sigo leyendo y lo sigo estudiando. Ha sido revelador, ha sido ver. La revelación nunca es algo nuevo que se ha inventado. La revelación es algo que está velado por un tiempo y viene a la luz. Eso estaba ahí. Lo que pasa es que creo que hay generaciones donde viene esa revelación, y creo que ha venido una revelación muy importante porque estamos en una generación que yo creo que es la última, ¿entiendes? Por eso a lo mejor hace 2 generaciones se podía estudiar, sí, pero hermano, creo que ha venido esta revelación sobre lo que es, ¿verdad?, que el Señor ha dicho el fin desde el principio. Así que creo que lo vamos a dejar aquí. Ya vemos como Abraham, ¿verdad?, Isaac, Jacob, son historias que conocemos más. Podemos a lo mejor retomarlo, lo mismo lo retomo, no sé, se lo estoy preguntando al Señor. Yo creo que Génesis del 1 al 11 es de lo que menos hemos tratado, ¿verdad? De lo que menos a lo mejor se ha tocado, y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Siga estudiando, siga preguntándole al Señor, siga, hermano, descubriendo esos misterios, yo lo llamaría más bien joyas, perlas, diamantes que hay en la palabra de Dios. Amén. Así que nos ponemos de pie y vamos a orar por esta santa y bendita palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, te damos. Gracias, Señor del cielo, por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, por esos tesoros que tú dejaste registrados para que nosotros, Dios mío, vayamos y escarbemos y profundicemos y tú nos hables. Y sabemos que en estos tiempos tú estás mandando hombres, tú quieres revelarle a tus siervos los profetas lo que va a acontecer, que está contenido en la palabra de Dios, que está aquí revelado en tu palabra. Tiempos difíciles, Dios mío, pero que tú nos has dotado, sobre todo, primero,
nos has dicho el plan diabólico de Amén, Satanás. aleluya. Y por eso ya vamos a estar más alerta y no nos vamos a dejar engañar. Segundo, vamos a estar atentos a esa disensión que es por donde se mete el enemigo. A esa división la echamos, la atamos, la reprendemos fuera en el nombre de Jesús. Que haya unidad en esta iglesia, porque trabajamos para un mismo jefe, jugamos en un mismo equipo y tenemos una gran misión, que es predicar tu palabra, ensanchar nuestro territorio, no quedarnos concentrados solo en uno. Tenemos que ensanchar nuestro territorio, nuestro campo de influencia, Dios mío, para salvar almas que están perdidas, que están Aleluya. en la desesperanza, en la desesperación, Dios mío, y tenemos que llevarle tu mensaje de luz, de esperanza y salvación. Aviva el fuego, Señor, aviva el fuego de tu obra, aclara nuestro ojo para saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestra posición. Amén. Ayuda a mis hermanos, úngelos con tu Espíritu Santo, bautízalos con tu Espíritu Santo, llénalos de poder, de palabra, Dios mío, para que salgamos ahí fuera en contra del enemigo. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.